Qué gusto de saludarlo, estimadas amigas, muy buenas noches. Estamos iniciando esta programación correspondiente a este día viernes, el viernes 26 de junio del año 2015, el último viernes, por cierto, de este mes de junio. Y a estas horas de la noche, ya en un nuevo fin de semana prácticamente, y en un programa muy especial, la verdad, en esta jornada, considerando, ya lo decía, 26 de junio, pero tiene alguna característica muy importante, me parece relevante, me parece trascendente el programa que se va a realizar en el día de hoy, porque por lo menos en lo personal no me había tocado en otra ocasión poder hablar y conversar de este tema con invitados. Incluso yo diría que la televisión chilena o los medios de comunicación chilenos han sido quizá un poco, no sé si egoístas o no han difundido mucho esta temática a nivel nacional, cuando ocurre justamente el natalicio del expresidente de la República, Salvador Allende Gossens. Y precisamente en la jornada de hoy es el aniversario 107 de su natalicio. Es por ello que hoy estamos con militantes, esencialmente militantes, del Partido Socialista de Chile, aquí de la región de Magallanes, que nos acompañan y que han venido a este programa especial justamente a conversar de la labor, de lo que hizo a través de la vida, de la historia, de quién fue, de cuál fue su programa, su quehacer, en fin, y cuál es el recuerdo que existe en torno de la figura del expresidente doctor Salvador Allende Gossens. Vamos a comenzar a saludar al presidente regional del Partido Socialista, aquí en Magallanes, don Moisés Ojeda Calisto, que nos acompaña en esta oportunidad. ¿Cómo está, Moisés? Buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto saludarlo en esta ocasión, imagino yo, relevante, trascendente para el Partido Socialista. Absolutamente importante, trascendente, no solamente yo diría que para el Partido Socialista, para los socialistas, sino que para todo el país y en general para Latinoamérica. El presidente Salvador Allende fue un representante, ¿cierto?, del socialismo, pero no solamente chileno, sino que del mundo entero y fundamentalmente para América Latina. Muy bien, pues bienvenido, Moisés, a nuestro programa. Y también ya hablaba de militantes, por aquí al lado de Moisés Ojeda se encuentra quien es un militante histórico del Partido Socialista, ex secretario regional ministerial de Educación, una labor muy ardua en el ámbito justamente de la educación, como es don Manuel Troncoso Silva, que nos acompaña. ¿Cómo está, don Manuel? Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Y para mí es hasta emocionante el día de hoy, por cuanto la figura de Salvador Allende trasciende, como se ha dicho acá, el ámbito nacional y trasciende el ámbito de lo político. Y yo diría, lo instalo como una figura ética del humanismo democrático en el mundo. Porque el pensamiento y el quehacer de Salvador Allende se caracteriza precisamente por estar centrado en un pensamiento laico, igualitario, libertario, solidario y fraterno, que transforma una visión de lo que es el quehacer político. El quehacer político, entonces, es el resultado de esta espiritualidad. Y en ese sentido, como se dijo muy bien aquí, no solo se ha sido mezquino, sino que yo creo que intencionalmente se ha ocultado esta imagen de Salvador Allende Gossens. ¿Cómo no? Bienvenido a nuestro programa, Manuel. Y también nos acompaña otro militante del Partido Socialista, también ligado al área de la educación, por cierto, por muchos y tantos años, nuestro invitado, y ahora cumpliendo funciones también dentro del gobierno regional, ¿verdad? Allí como secretario del CORE, don Ricardo Barrientos Detlef. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Y sobre todo, digamos, enfatizar algo que de alguna forma es trascendente para quienes, siendo muy jóvenes, el año 73, yo con apenas 17 años, tengo un recuerdo ahí imborrable, dado que estaba en Santiago, estaba en clase en el querido pedagógico de la Universidad de Chile, y escuchaba entrecortadamente mientras, aunque cueste creerlo, pero estábamos en clases, sí, y escuchábamos a Radio Magallanes, y la voz del presidente
en ese día tan particular. Entonces hay situaciones que a uno son absolutamente imborrables y que de alguna forma hacen patente efectivamente este legado mayor que tiene para Chile y para América Latina nuestro expresidente, nuestro presidente mártir. ¿Cómo no? El 11 de septiembre de 1973, en dicha circunstancia, ¿verdad? Y cuando emitía justamente ese último mensaje, que bueno, ha trascendido al tiempo, indudablemente, que ha permanecido, que ha quedado, que se escucha aún, sí, evidentemente, y que es tan potente y de alguna manera, no sé, como un augurio de lo que vendría también, ¿no, Moisés? Quiero preguntarle, Moisés, porque a mí de partida me llama la atención el hecho de que estemos en este día recordando justamente la figura del expresidente Salvador Allende en su natalicio 107. ¿Por qué estas cosas, por ejemplo, el año pasado, el año antepasado, años atrás, no ocurría, no se hablaba de esto en esta fecha o se hacía de manera más interna? Bueno, la verdad que son circunstancias que el propio partido ha tenido que enfrentar, ¿cierto? A través de distintas directivas. Nosotros estamos asumiendo recién exactamente, hace un mes que hemos tomado el cargo y justamente queremos hacer eso, o sea, destacar la figura principal, esencial y prioritaria, ¿cierto? del compañero mártir, don Salvador Allende, que yo diría que nos enorgullece a todos los socialistas y también nos enorgullece al pueblo chileno. No puede, por lo tanto, esta fecha no se puede dejar pasar así livianamente y somos, como tú lo decías, lo hacía Manuel, ¿cierto? Hincapié en el sentido de cómo se ha tratado de, no de olvidar, yo diría de ocultar la figura, ¿cierto? La gestión, el trabajo, lo que se hizo en el gobierno de la Unidad Popular, intencionadamente, porque el éxito que tuvo, ¿cierto? En todo lo que las labores que se hicieron, que se realizaron, no se han destacado, se ha destacado, ¿cierto?, la parte negativa, que fue consecuencia justamente de la intervención dura, grotesca de los norteamericanos, ¿cierto?, para intervenir un gobierno por la proyección que podía tener el socialismo aquí en Latinoamérica a través de la experiencia chilena del socialismo. Entonces nosotros queremos volver a retomar esa senda, volver a retomar y ojalá resaltar, ¿cierto? Y volver a empalpar a la gente joven, a los muchachos que desconocen lo que se hizo en ese gobierno, los que desconocen, ¿cierto?, lo que hicimos los socialistas, y por eso queremos, ojalá, a través de estos granitos de arena, ir de a poco avanzando para que como decía Manuel, es un histórico, ¿cierto?, que puede aportarnos mucho en este tema y ojalá transmitir ese mensaje a la juventud. ¿Cómo no, Moisés? ¿Cuánto tiempo lleva exactamente en la presidencia del partido, presidencia regional? Proclamado, a ver, eso fue el 23, un mes. Un mes, ¿ah? Un mes. Y ya realizando algunas cosas, digamos, cambiando algunos objetivos, otra mirada. ¿Era necesario esto? Bueno, yo creo que si la militancia nos apoyó, creo que sí. No, necesario esto de empezar a aportar con granos de arena, en fin. Sí, absolutamente necesario. Nosotros una de las críticas que hemos hecho es justamente que el Partido Socialista había perdido la voz, había perdido la presencia. Y el partido, por la trascendencia que tiene, por la cantidad incluso de militantes, por lo que representa, no puede estar ausente del quehacer regional y nacional. Muy bien. Vamos a cederle la palabra también a don Manuel Troncoso, fundamentalmente porque Manuel tiene algunos antecedentes que son muy importantes respecto de la historia de Salvador Allende, de la familia de Salvador Allende, de dónde venía este pensamiento laico, ¿no es cierto?, humanista, cómo influía su abuelo, su bisabuelo, decía usted incluso, Manuel, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué es importante, amarrándolo a lo que acaba de plantear Moisés, que en estos momentos nosotros desarrollemos una fecunda labor en este sentido? ¿Por qué? Porque se ha tratado por todos los medios, a través de los grupos dominantes del poder, estoy hablando de los grupos económicos, de los grupos internacionales, de desprestigiar la política y señalar como que los políticos son todos unos inmorales y son todos unos corruptos. Correcto. Entonces nosotros que tenemos un tremendo patrimonio en la figura de Salvador Allende Goza, de lo que es un quehacer ético, público, que no proviene por casualidad. No es que de repente surge este hombre que se llama Salvador Allende. Nosotros tenemos que interpretar la vida de las personas, Ricardo lo maneja muy bien eso como profesor de historia, situado en una época y en un espacio que no es solamente físico, sino que es cultural. Por eso es fundamental centrar la figura de Allende con su ideario de libertad,
de fraternidad, de igualdad, de solidaridad, de solidaridad y fraternidad universal. Correcto, sí, cómo no. En un contexto cultural que se fue desarrollando en su familia desde la época de la independencia. Fíjate tú, conversábamos con Ricardo antes de entrar al programa, Sí. que precisamente el bisabuelo de ¿Ya? Salvador Allende, el bisabuelo, Sí. don José Gregorio Allende Garcés, junto a sus hermanos participaron en la independencia de Chile. Formaron parte del regimiento Húsares de la Muerte. Pero uno de ellos, concretamente, José Gregorio Allende, asumió como jefe de la guardia personal de Bernardo O'Higgins. Y fue tal la amistad que se produjo entre O'Higgins, el libertador, y Gregorio Allende, que él lo acompaña al exilio. O sea, ya empezamos a ver una conducta culturalmente de consecuencia, de lealtad, de adhesión. Perfecto. Yo estoy contigo. Claro, Y te acompañamiento acompaño. hasta el final. A su vez, cuando vuelve del exilio, Gregorio se casa y tiene un hijo que es don Ramón Allende Padín. Y este es todo un personaje en la historia de Chile que es muy desconocido. Don Ramón Allende Padín es un médico, ¿no es cierto? Nacido en Valparaíso, instalado en Valparaíso, nació en 1845 y es un hombre de pensamiento laico y un gran benefactor. Él, primero que nada, es médico. Son muchas las descripciones que hay y testimonios que hay de lo filantrópica que era su quehacer. Ya, Él es masón. perfecto. Fue gran Tantos- maestro. Fue gran maestro de la Gran Logia de Chile, precisamente Allende Allende Padín. Padín, Ramón Allende Padín. senador de la República, primero diputado y después senador por el Partido Radical. Y para el incendio de Valparaíso, precisamente, desarrolló una labor extraordinaria y es uno de los fundadores del cuerpo de bomberos. De ahí quizás viene el antiguo dicho radical, bombero y masón. Ah, perfecto. Mire, Ahora bien, dato significativo. pero aquí una cosa son los cargos, las figuras, pero yo quiero insistir mucho en las conductas. Sí, 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 cómo no. Porque quiero cómo caer no. en eso, Sí, en la consecuencia de Allende. en el legado luego, el ¿no? legado que Claro. nos queda a nosotros, Exacto. que es tremendo, Mm. que lo cuidemos, que lo cuidemos nosotros mismos. Es que él incluso, para Sí. la Guerra del Pacífico, se ofrece de voluntario y dejando el cargo de diputado y dejando todo honorario y todo sueldo, va sin sueldo a la Guerra del Pacífico, como médico precisamente de la fuerza. Claro. Y además crea el servicio de ambulancia, porque él se había dado cuenta que una de las grandes crisis que tenían las guerras era que no se atendía a los heridos. Especialmente esto lo trajo como consecuencia después de la guerra de la secesión en Estados Unidos. Don Salvador Allende Padín, entonces, que don Salvador Allende Gossen va a recordar permanentemente en su abuelo la figura y la va a tener muy presente. Tiene a su vez, se casa don Salvador Allende con doña Laura Gossen y tienen uno de sus hijos, si no me equivoco, viene siendo el sexto hijo, Salvador Allende Gossen. ¿Cómo no? Y Salvador Allende Gossen, por lo tanto, hijo de este abogado, que es el padre de él, recorre distintos lugares de Chile cumpliendo funciones públicas. Y por eso, incluso, él sentía una gran identidad con el norte, porque él estuvo en Tacna. Y después de eso, va a Valdivia, está en Santiago, y finalmente, cuando ya era un jovencito Allende, se va a Valparaíso, Ya. y Allende es alumno del glorioso, digo glorioso, porque yo soy exalumno Ya. del Liceo Eduardo Labarra de Valparaíso. Ah, mire, ya. Y aquí, Eduardo de la Barra. y es que es muy importante. Fíjate tú que Sí, en el Liceo Eduardo Labarra, él ya en esa época Allende es un joven y empieza a desarrollar todo su ideario
¿no es cierto?, libertario, y aquí le agrega el elemento socialista. Perfecto. De Marchi, el maestro anarquista. Su maestro anarquista, que lo Evanista. introduce ya al mundo más socialista puro. Con eso entonces logra una simbiosis que es muy importante entre el pensamiento laico, producto del racionalismo, Sí, claro. del laicismo y de la masonería, que su padre también es masón. Y él, siendo un muchacho joven, o sea, un muchacho, tendría unos 20 y tantos años, ingresa a la masonería. Correcto. Allende toda su vida fue masón. Sí, sí, Y eso no se ha absolutamente. señalado. Incluso, no solamente fue Allende masón, sino que su padre fue masón, su abuelo. Mira, yo solamente te quiero leer ¿Ya? quiénes llevaron el ataúd Sí. de Allende Padín, del bisabuelo. Del abuelo, perdón. Llevaron ese ataúd. Bueno, Sí, búsquenos ahí Balmaceda. con tranquilidad. Enrique McKeever. Enrique McKeever, un joven, o sea, no un joven, sino un hombre que era candidato y que más tarde sería presidente de la República, José Manuel Balmaceda. Balmaceda, ¿ah? Claro. Mire, Sí. Ellos llevan el Claro, ataúd el del padre. correcto. Y aquí amarro el tiro, la rapidita, cuando se funda el Partido Socialista. El Partido Socialista se funda y precisamente entre los fundadores, ¿quiénes están? Bueno, Salvador Allende, masón. Sí, claro. Juan Gómez Milla, Sí. masón. Marmaduke Grohe, masón. Ujú. Eugenio González, masón. Es decir, entre masonería, socialismo, humanismo democrático, hay una trilogía que nosotros tenemos que rescatar para encontrar el por qué Allende hizo lo que hizo. Porque no era una cuestión solamente no se crea que la política es una simple quehacer de ponerse de acuerdo. Uno se pone de acuerdo en función de principios. Desde luego. Y por eso desde luego. entre la política y la ética hay también una gran relación. ¿Por Sí. qué? Porque la política consiste en ponerse de acuerdo con los otros en función de un proyecto. Y ese proyecto es un proyecto de vida. Y eso tiene un sentido de existencia que es ético. Yo tengo que estar en concordancia con mi conciencia Por para supuesto. buscar el acuerdo con otro. Y eso es lo grande de Allende. Por lo tanto, todo el quehacer, que es inmenso, que hablarán probablemente Ricardo, que se maneja bastante en este tema, lo que hacía Allende no lo hacía por casualidad. Lo hacía porque quería poner al servicio, como su abuelo puso, Allende Badín, puso en acción, él crea, el abuelo de Allende, por allá por el año 1890 y tanto, la primera escuela laica en Chile. La primera escuela que no tuviera una influencia de esa época religiosa. Pues su abuelo, además de eso, se opuso, ¿no es cierto?, a que las escuelas fueran manejadas ideológicamente solamente por un sentido, porque eso era contrario al laicismo. Y es de Valparaíso esta escuela y todavía está. Y todavía está en la escuela, se llama Blas Cueva. Blas Cueva, sí. Blas Cueva Allende Padín. Sí. Así lo pusieron Es ahora. de un literato peruano, Blas Cueva. Exactamente, un literato peruano que fue un gran luchador, amigo personal, miembro también de su misma logia incluso. Sí. Entonces, vemos cómo todo esto, que más tarde se va a traducir en la educación pública, y por eso no nos debe extrañar el por qué hay un compromiso, por así decirlo, de Allende de por vida, y de nosotros los socialistas debería haber un compromiso existencial con la escuela pública, laica, democrática y gratuita. Muy bien, bueno, un análisis absolutamente completo y exhaustivo en torno de lo que fue la historia, el legado, el bisabuelo, el abuelo, ¿no es cierto?, de Salvador Allende, por qué tenía este pensamiento, cómo se une al socialismo, que bien lo decía Manuel, y bueno, allí quedan dando vuelta a algunos conceptos que yo me tomé el tiempo aquí de anotar para traspasárselo aquí a don Ricardo seguidamente, y que tiene que ver con lo que decía Manuel, Ricardo, bueno, el actuar socialista está basado en principios, ¿no? Así es. En principios, que tanto la acción política tiene un vínculo muy estrecho con lo que es lo ético, para que tenga esto un sentido de existencia, ¿no es cierto? Y por lo tanto uno quede tranquilo con su conciencia. Esto se perdió en algún minuto dentro del Partido Socialista, evidentemente, creo yo, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú?
Lo que pasa es que hoy día vemos el tema de la contingencia y duele ver la situación de este verdadero desastre mayor que tiene la política en Chile y que afecta a todos los partidos. Pero también tiene que ver con una consecuencia de lo que ocurre después del golpe militar, en que durante 17 años se estigmatiza la función política, incluso el acto cívico de compromiso con los valores republicanos son cuestionados. Por lo tanto, lo que de alguna forma se erosiona profundamente esta comunión que era tan evidente para nosotros, Sí, los que vivimos sí. en la época del 73 hacia atrás, en que el concepto de lo político, el concepto de lo público era inherente a nosotros. Exacto. Tempranamente convivía con nosotros. Claro. Y por lo claro. tanto no había un alejamiento o marginalidad con la expresión política. Formaba parte de un quehacer altamente valorado. Así es, ¿Ya? así era, claro. Y los principios estaban ahí, pues estaban presentes, digamos. Así es. Entonces, bueno, y además planteémonos situaciones que eran reales. Los partidos políticos formaban sus propios cuadros, tenían tribunales efectivos que enreglaban a sus militantes. Efectivamente, ¿ya? claro. Porque claro, había un claro. respeto irrestricto a los principios partidarios. El que eventualmente llegaba a ser expulsado de un partido era un paria. ¿Ya? No era salgo de un partido político porque me echó y me voy al otro. Eso no ocurría en Chile. No ocurría, claro. Por tanto, eran situaciones que efectivamente hoy día la forma como el común de la gente o de los mortales percibe la visión política lo hace una visión que es completamente distinta a una situación que era, te repito, que era mucho compromiso entre el común de las personas con la actividad política, porque más allá de escribir o no a un partido político o a un gobierno de turno, era la convicción de que todos eran importantes en este país y el rol de ciudadano se ejercía. Hoy día la verdad es que el rol de ciudadano, con suerte van a votar. Es así, ¿Ya? es así. Y Ahora, Ricardo, esto erosionó al Partido Socialista en algún minuto, digamos, seamos realistas y digamos las cosas como son. En algún minuto el Partido Socialista pasó a ser una bolsa de trabajo aquí en nuestro país, digamos, gente que buscaba alguna posición, alguna ubicación, más allá de los principios. Sí. Esto es, bueno, no solamente el Partido Socialista, evidentemente, pero eso ocurrió en el partido. Sin lugar a dudas. Claro. De hecho, uno lo puede manifestar abiertamente porque Claro, hemos claro. sido voces críticas de este proceso. Yo creo que las cosas se han confundido porque una cosa es la ambición normal, natural, la disposición que eventualmente los militantes tienen para, de alguna forma, estar disponibles para trabajar en pos de los ideales y también de que a un gobierno, al cual uno adscribe, le vaya bien. Eso luego. Pero uno no puede transitar de una manera tan libre en que o me colocan en este cargo poco menos que dejo el partido. Exactamente. O en un momento dado, gente que no tiene trayectoria aparece de Claro, un momento a claro. otro porque es la posibilidad de tener pega. Si es eso, ofrézcase en el mundo normal, Laboral, ¿ya? pues, laboral, claro. pero no use las instancias políticas porque en el fondo le están haciendo un daño. Y en eso yo creo efectivamente los partidos políticos, y también debo incluir el Partido Socialista, comete este tipo de errores. ¿Ya? Y creo que de alguna forma este testimonio lo tenemos desde el gobierno anterior y el que y el anterior y el anterior. Sin duda, ¿Ya? claro. Y ahora pareciera ser, Ricardo, y a propósito de este gran desprestigio y de esta gran crisis que se vive en el país a todo nivel y cómo circulan distintas figuras políticas por los tribunales, en fin, y toda esta temática que hemos ido viendo, pareciera ser que se está aterrizando, mi estimado Moisés, y se está tratando de volver un poquito a la senda que, bueno, nunca debió olvidarse o descuidarse. Nunca debíamos dejarla. Yo diría, bueno, Ricardo hacía mención justamente a una de las consecuencias que dejó la dictadura. No nos podemos olvidar de eso. La persecución, ¿cierto? Sí, Primero, claro. el encarcelamiento, todo lo que significó, Sí, ¿cierto? sí, sí. El golpe militar. Pero además del golpe militar, en el momento preciso, ¿cierto? La persecución de la gente de izquierda, lo que vino después. Lo que vino después, la imposición de la ideología, ¿cierto? Absolutamente imperialista, capitalista, que había que matar lo que pusiera claro. a socialista, Sí. organización incluso. Entonces eso lamentablemente minó, bueno, no solamente los partidos de izquierda, que fueron por razones obvias, ¿cierto? De lo que le significó, pero además minó la sociedad chilena. Una sociedad chilena, en este sentido en que cada uno no importaban los principios, sino que cada uno se defendía con lo que tenía, lo que podía, y vamos dándole para adelante nomás. Y eso lamentablemente lo hemos sufrido todos, ¿cierto? Las consecuencias, y cuesta mucho cambiarlo. Hoy día, que hablamos, ¿cierto?, de la crisis que pasa la política en el país, y que no con una manera de justificarlo, no solamente en el país, sino que también a nivel internacional, pero nosotros tenemos que hacernos cargo. Y yo prefiero
asumir la responsabilidad, reconocer que hemos cometido errores, ¿cierto? Y estar dispuestos justamente a corregirlos. Claro. Porque cuando uno acepta su error, bueno, obviamente que está dispuesto a enmendarlo. Pero si tú no partes negando que has cometido un error, obviamente que no lo vas a corregir. No se puede corregir. Es preferible decir la verdad, y aquí nosotros, el gobierno, en la medida que, ¿cierto?, que lo ha podido hacer, justamente a las personas que han cometido errores, le han dicho muchas gracias, ¿cierto? Venga otra oportunidad, Sí, exacto. y que se vaya para la casa. Y eso Efectivamente. no pasó en otros gobiernos. En este gobierno estamos haciendo eso, que duele, claro que duele, y que tenemos una oposición absolutamente dura, y que lo manifiesta a través de los medios de comunicación, donde el gobierno no tiene, ¿cierto?, mayor presencia, y obviamente las cosas se miden de distinta manera. Cuando hay que denostar, ¿cierto?, lo que significa algo cercano al gobierno, le dan con todo. Así Y cuando es. es del otro sector, eso se tapa, no se dice, qué sé yo, porque aquí los que le han metido las manos y han cometido delitos, felizmente de alguna manera son mucho menores en el sector nuestro, ¿cierto?, que hoy día está en el gobierno, la nueva mayoría, comparativamente con el otro sector que están metidos todos, y no solamente los pies, sino que manos y rodillas. Y eso Muy bien. hay que decirlo y manifestarlo. Moisés, quiero quedarme con usted otro ratito porque quiero llevarlo una vez más a este tema tan importante y a propósito de lo mismo que estábamos hablando y que tiene que ver con que, por ejemplo, en un momento determinado el mundo obrero, el mundo marítimo, el mundo más debilitado del país que siempre había pertenecido y que se había sentido representado por el Partido Socialista, en un momento determinado comenzó a estar fuera de él, incluso no era bien recibido en las puertas de dicho partido. Esto ocurrió campesino acá en la región de Magallanes, entonces es un tema del cual hay que hacerse cargo. Bueno, no sé, el Partido Socialista también nos debemos reconocer, perdió presencia. Y perdió presencia, ¿cierto?, justamente en lo que era su pueblo, era su Claro, representante, justamente. sus propios militantes. Uh-huh. Encontrar un campesino que no fuera socialista era difícil. Exactamente. En Y su minuto, con principios. Con principios, un viejo ligado con a- educación, claro. con educación política. Él estaba en el último rincón del campo, pero tenía su educación Exactamente. política y asistía a la biblioteca, y él se comprometía. No había que irlo a buscar para inscribirlo en el partido. Así Esos es. viejos se inscribían solos. Así es. Porque se sentían, ¿cierto? El principio socialista lo se entiende en el alma, del corazón. Claro. Y eso hoy día, lamentablemente, en el tiempo se fue perdiendo. Y bueno, tenemos que hacer, lo conversábamos justamente fuera del programa con Manuel, de hacer educación política. Falta mucha educación política. Y eso también es una de las causas y las consecuencias de lo que nos está afectando. La formación política, que hoy día es muy escasa, por no decir casi nula, ¿cierto? Y obviamente eso significa lo que también por ahí en un momento planteaba Ricardo, que hoy día la gente se va de un partido, viene, va, vuelve y no pasa nada, cosa que tampoco antiguamente. Tú no te ibas del partido, te Exactamente. echaban, y cuando te Distinto, echaban claro. era como de por vida, porque era a morir. Hoy día la gente se cambia de partido, toda Sí, sí. poco menos que derecha a izquierda, y aquí no pasa nada. Eso no puede ser. Si uno va a un partido no porque lo pase bien, Claro. porque eso por principio, es Los una forma de principios, vida. los principios. Ser socialista es una forma de vida, Desde entonces no luego. puedo estar cambiando de aquí para allá, porque la forma de vida no es así. Efectivamente. Entonces eso tenemos que trabajarlo, y eso es a través de la educación, la formación. Y por eso, bueno, de educación también me gustaría tocar, ¿cierto?, lo que se hizo en el gobierno de la Unidad Popular. Ya, cómo no. Lo que hoy se plantea, ¿cierto?, como gran cosa, la discusión de los estudiantes, los pingüinos, los Sí, todo. sí. La gratuidad Sí. en el gobierno de la Unidad Popular, la universidad era gratuita, Claro. la educación del Estado, ¿cierto?, la educación pública era de mayor presencia, o sea, era casi toda la educación pública, la educación privada era muy poca. Yo te puedo decir un dato, por ejemplo, que entre el 70 y el 73, que fue lo que duró, ¿cierto?, el gobierno popular, la matrícula universitaria subió un 90%. Un 90%. ¿Cuántas familias que fue por primera vez vieron poder llegar a sus hijos, ¿cierto?, a seguir una carrera superior, a ser un profesional del universitario? Correcto. Nunca antes lo habían tenido. Yo creo que fue el gobierno que más lideró, que más ensalzó, que más destacó y que más se sintió identificado el pueblo con su gobierno. Era el presidente del pueblo, el presidente de los más necesitados, los más desposeídos. Eso se logró a través del gobierno popular. Muy bien, Moisés. Manuel, por favor, sí. Es que hay una cosa que yo quiero recalcar. Muy bien. Quiero hacer una diferencia. Ujú. Si bien es cierto, las instituciones las hacen los hombres, y según como sean los hombres se interpretan las instituciones, pero las doctrinas se mantienen. Yo quiero hacer una diferencia entre el socialismo
como conjunto de principios y de valores Perfecto. fundamentales, y el actual de los socialistas, de Correcto. muchos socialistas. Muy importante la diferencia. ¿Y por qué eso yo lo quiero recalcar? Mm, Porque son peligrosas las generalizaciones. efectivamente. Y a mí lo que me asusta es eso, que generalicemos mucho. Yo asumo de que el Partido Socialista ha estado cruzado por una serie de conductas de muchos personeros inadecuadas. Pero también quiero rescatar de que no tenemos que ver, hoy día no tenemos un enfoque de la existencia. Perdona, porque tengo que hablar un poquito de, Por favor, de lo que es la reflexión filosófica. En el sentido de que hoy día no tenemos un enfoque tan mecanicista de la sociedad. Ya la cuestión no es causa y efecto, sino que tenemos que tener una visión más sistémica. Y no podemos perder el punto que tocó Ricardo, en el sentido de que, ¿qué significó la ruptura tremenda de la dictadura? Que no solo afectó el sistema político, no, se aceptó el sistema cultural, la forma de existencia de la sociedad. Se instaló una forma de ver la vida materialista, consumista, exitista. Y entonces a las personas, porque se perdió totalmente el concepto de dignidad humana. Y por eso es tan importante que los socialistas rescatemos y organicemos nuestra sociedad en función de la dignidad humana y de los derechos humanos. La dictadura, ¿qué significó? Que se instaló una concepción de vida en que las personas fueron tratadas como cosas. Y por lo tanto las cosas se usan y se desechan. Y por lo Desde tanto luego, las cosas claro. sirven o no sirven. Exacto. El ser humano no es eso, por No, favor. pues no, el claro. ser humano tiene una dignidad distinta. No es cosa. Y por lo tanto, reinstalar un sistema de vida solidario en que la centralidad esté en la dignidad de la persona y sus derechos, significa tratar a las personas como lo que son, como personas. Entonces, cuidado con que nosotros empecemos a medir la política también en función de la eficiencia y el costo-beneficio. La política no es eso. La política es el acuerdo para lograr, medio romántico lo que voy a decir, la felicidad humana, el bienestar humano, Claro. la satisfacción de las necesidades personales y espirituales del ser humano y la posibilidad de que tú, como ser humano, te potencies cada vez más. Esa es la esencia del socialismo y que tenemos que rescatar. Yo no quiero un partido eficiente, yo quiero un partido humanizado, centrado en valores y en principios, y en el que, como se dijo muy bien, se busque en un momento dado la posibilidad de realizar esos proyectos de vida compartidos. Esto para mí es el legado de Allende. Allende nunca, por lo que yo he leído, por lo que me entusiasmo en seguir viendo, nunca vio esto como una cuestión de costo-beneficio. Él lo vio siempre con un sentido de orientación y por eso era tan escuchado. Piensen ustedes, no voy a caer en detalle, pero recuerden por favor el discurso de Allende en las Naciones Unidas. La gente de pie, de todos los sectores. Claro. ¿Por qué? Porque fue un mensaje de humanización. Absolutamente. Hay un pasaje que no es conocido, ¿no es cierto? Cada vez que Allende viajaba a otro país, visitaba las grandes logias. En la Gran Logia de Colombia dictó una conferencia donde señaló de que el hombre es persona, pero no es una persona sometida a la esclavitud del materialismo, sino que esa persona es capaz de trascender y realizarse como tal, pero no lo hace solo. El hombre no se hace a sí mismo, el hombre se hace más hombre con otros hombres. Desde luego, y claro. por eso es fundamental un tejido social que permita la comunicación y la participación para ir desarrollando los proyectos. Y por eso él rechazó toda intervención en un país, toda intervención extranjera. Él estuvo en contra de la invasión de Checoslovaquia, estuvo en contra de la invasión de Hungría. Y sostenía el siguiente principio. Cada pueblo debe darse el socialismo que él estime. No puede ser impuesto desde afuera. Lo que está centrando en lo que estoy señalando, en la búsqueda de acuerdo. Por eso nosotros, Moisés, si queremos hacer más fecunda, yo prefiero hablar así, no tengo un pensamiento tan negativo. Yo tengo la esperanza de que es posible reconstruir el tejido social para ir construyendo una sociedad más justa, solidaria y igualitaria, un sistema socialista. Por eso nosotros tenemos que ser capaces de construir ese tejido social, generar
el espacio para que se produzca el encuentro de pensamientos diversos, pero en función de valores y de principios que son fundamentales para el socialismo. Muy bien. Ahí está la reflexión, ¿no? La reflexión filosófica, evidentemente, de lo que implica el socialismo, y llevémoslo a la práctica, sí. Ricardo, ¿cómo lo hacemos ahora concretamente, digamos, para que esto se vuelva realidad, para que la sociedad, para que los jóvenes vuelvan a creer, en fin, para entusiasmar a tanta gente que está alejada, distante? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que lo básico, y en esto uno no va a descubrir la pólvora, es que la actividad política debe ser una actividad honesta, donde se transmita verdad, donde a quien tú pretendes dirigir mensaje, ¿ya? Y generar a su vez un compromiso, esté convencido que efectivamente lo que le está diciendo esta persona es absolutamente creíble, que es consecuente así, con sus claro. ideas. Y yo, si lo llamo el terreno de hoy día, de que está tan cuestionada la actividad política, donde, por ejemplo, el financiamiento de las campañas virtualmente dejó una situación casi de terror en este país, ¿qué ocurría con Allende? Coloquemos las cosas efectivamente cómo se hacían las campañas, peso a peso. Donde cuando venía Salvador Allende acá y había la campaña presidencial o la campaña para ser senador, recordemos que él fue senador en el año 68 la campaña, elegido senador en el 69 por Aysén y Magallanes. ¿Qué es lo que hacían? Los campesinos juntaban peso a peso. ¿Ya? Sí, la gente para poder trasladar al candidato, ya pagaba la benzina con su propio bolsillo. Hacían eventos. Todo, el militante colocaba la poca plata, pero ayudaba a ese proceso. Aquí no había una ayuda externa. Y se hacía a pulso, pero el sentido del pulso, ¿qué significaba? Significaba que efectivamente los pocos recursos que podían entregar los militantes o un adherente lo hacían en la confianza absoluta, casi ciega, de que efectivamente lo que estaba haciendo era entregar a una persona que iba a cumplir con lo que estaba proponiendo, que no tenía dos lecturas. En política lo peor que puede ocurrir es que tú le entregues un mensaje equivocado, ¿ya? Que no sea creíble. Entonces, yo creo que en lo fundamental, los procesos políticos tienen que volver de alguna forma a generar este reencanto en la medida en que los nombres que están disponibles para participar en la actividad política sean creíbles y detrás de ello haya un modelo de vida, de alguna forma una propuesta creíble que sea recepcionada por la gente. Ahora, que sea utópico. Lo que pasa es que, Manuel, este tema era tan frecuente, había gente que no era difícil encontrar candidatos, por así decir. No era difícil encontrar candidatos, por ejemplo, para la actividad gremial. Sobraba gente para la actividad gremial. Sobraba gente para la actividad política. Claro. Hoy día uno dice que es político, poco menos que hay que meterse bajo la alfombra. Pero yo creo que ese es un principio que debe otra vez estar instalado en el interior de los partidos. Y a lo menos lo que nosotros trabajamos con nuestro presidente es lo siguiente, es que el partido no tiene que hacer nada nuevo. Tiene que practicar la consecuencia y el respeto a los valores partidarios. Exacto. Que, ojo, un valor partidario no es ajeno a los valores de la gente. Porque un partido que esté disociado y sus valores sean contrarios a los de la gente, no tiene posibilidad de existir. Y este Partido Socialista sí tiene posibilidad de existir. Tenemos ejemplos como el de Salvador Allende, que nos perpetúan y nos hacen sentir orgullosos de figuras tan trascendentes para el socialismo chileno. Claro, y que trasciende, tú lo dices bien, Ricardo, la ideología trasciende, ¿no es cierto, Moisés? Por lo tanto, lo que decía también Manuel hace un instante atrás, es diferenciar lo que es el socialismo propiamente tal con el actuar de algunos socialistas, ¿no es cierto? Y ahí eso es lo que hay que transmitir, creo yo, Moisés, ¿no es cierto? Que la ideología, porque luego han aparecido, todos somos testigos, han aparecido distintas ideologías que se van creando, ¿no es cierto? Que antes, no, por aquí nosotros tenemos la verdad, nosotros somos la democracia, nosotros aceptamos a todos, pero la ideología ya está creada, ya está instalada, ya está hecha. Lo que pasa es que la gente que ha estado ahí muchas veces ha sido lo que ha cometido estos errores, ¿no, Moisés? ¿Usted lo ve así? Bueno, efectivamente los principios, la ideología están, y yo diría que tenemos que trabajar en eso, porque son las personas las que hacen cierto o desarrollar las ideas, o implementar las ideas, o simplemente matarlas, porque si así también son las personas las que las llevan adelante o no. Y esto, que de repente estos magos o estos
que salen de repente de la política. Exacto, claro. Porque oye, las cosas ya están dichas, la pólvora ya no la vamos a descubrir de nuevo, si eso está claro. Y los principios socialistas van a seguir una ideología que está y que es cierto libertaria, solidaria, qué sé yo, que nadie puede estar en contra de eso. Ahora que tú podrás ser más, menos, cómo la trabajas, cómo la llevas en práctica es distinto, pero no vas a descubrir un nuevo mundo, por así decirlo. Hay que fortalecer cierta ideología, llevarla adelante, ser lo más consecuente posible, como recordar, si el pasado no todo lo pasado fue malo. No, desde luego. Justamente Ricardo hacía el recuerdo de las campañas y eran así, y nadie criticaba eso, ¿cierto? Que el militante socialista, por modesto que sea, porque la mayoría eran modestos, ciertos militantes, tenía su aporte. Hoy día cobrarle quizás a los militantes socialistas no les gusta mucho y tienen mucho más entradas, ¿cierto? Y aportes que pudieran hacer. Y eso es falta de consecuencia y de compromiso. Claro. Y nosotros, felizmente, somos el partido más grande del país. 130.000 militantes tenemos. Y aquí en Magallanes igual, tenemos cerca de 2.000 militantes. Entonces, bueno, quizás es bueno tener una buena cantidad de militantes, pero quizás es mejor tener menos y de más calidad y de más compromiso. ¿Ah? Correcto. Esos son, ¿cierto? Yo prefiero tener 50 que se van a morir a que tener 200 que no se muere nadie, pues, en el sentido de consecuencia. Eso es lo que quiero Moisés, otra vez me quiero quedar con usted con lo que está diciendo y de los militantes y de los 130.000, en fin. Aquí se hacen, no sé, asambleas, como existió en algún minuto. ¿Cuánta gente está llegando a estas asambleas, a estos encuentros de militantes actualmente o en otra época? Bueno, ahora usted asumió como presidente. Sí. Bueno, una de las cosas que yo decía hace un rato, ¿cierto? Justamente lo que nosotros queremos es ampliar, porque nosotros tenemos una directiva, ¿cierto? Hay una dirección regional, que la componen 11 miembros, pero no significa que esas 11 personas van a manejar todo el partido. Ojalá seamos 100, ¿cierto? Si la directiva va a tener la responsabilidad de hacer la gestión, de coordinar las actividades, de coordinar el trabajo, de encauzar y además de recoger las ideas. Y no es el presidente el que hace el partido ni el que lleva el volante, sino que el presidente es el que gestiona, el que coordina, el que dirige, el que lidera. Pero ojalá tengan unas tremendas espaldas, ¿cierto? Detrás de ellos como gente comprometida y partidaria. Sí, pues. Y eso es. Nosotros queremos formar distintas comisiones, una comisión política, qué sé yo, para que la opinión, que cuando emite una opinión el Partido Socialista de Chile, ¿cierto? Aquí en Magallanes, no sea la opinión mía como presidente, sino que sea realmente la opinión del Partido Socialista. ¿Ha habido encuentros, Moisés? Ahora van a ver. En eso estamos, justamente. Ya. A eso es, nosotros queremos organizarnos. Bueno, partimos por una primera cosa básica que yo siempre lo he destacado donde he estado, que no es políticamente, digamos, importante si tú quieres, pero sí importante para el trabajo que se hace, como es habilitar la sede. Nosotros teníamos una sede que teníamos 2 sedes en el fondo, sí, pues. Una que se está, ¿cierto?, quemada, obviamente que está absolutamente inhabilitada, y la segunda no estaba incendiada, pero estaba casi como incendiada, digamos, porque tampoco se podía entrar. Deteriorada. Bueno, ya empezamos con un trabajo voluntario el fin de semana pasado, donde partíamos justamente con Ricardo, y nos juntamos militantes a limpiar la sede, algo tan básico y simple como eso. Y limpiamos la sede, y hoy día podemos entrar a la sede. Fundamental, antes no podían entrar. Exacto, eso es. Y ¿dónde se iban a reunir? Vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a arreglar, a limpiar, qué sé yo, y vamos obviamente a poner en actividad nuestra sede, para que la gente que quiera ir, los sindicatos, las organizaciones de adultos mayores, todos los que quieran, tengan las puertas abiertas del Partido Socialista. Me parece muy bien. Me hizo recordar algo, Manuel, le quiero preguntar a usted, a lo mejor no es usted el hombre más indicado para contestar esto, pero a propósito de lo que decía Moisés, porque claro, la sede, ¿no es cierto?, invitar a nuevos participantes, reconquistar antiguos militantes, bueno, una tarea realmente hermosa para estar con los principios precisamente del Partido Socialista, pero me queda una duda y me surgió recién, porque en un momento se ha hablado, y no solamente le ocurre al Partido Socialista, pero estamos ahora con el Partido Socialista, estas divisiones, estimado Manuel, terceristas, qué sé yo, me quedan nombres por ahí que Grande Alameda. Claro, que liberaba a Pedro Muñoz, que liberaba a otra persona, en fin, esas cosas no le hacen bien, creo yo, no sé usted qué piensa. Me agrada que me haga la pregunta a mí. ¿Ya? Perfecto. Porque yo no tengo lote. Me parece. Yo recuerdo hace algunos años, no tantos, pero hace ya años, Calderón también planteaba lo mismo. Incluso por eso hubo una época que decía Calderón y punto.
soy socialista y punto. No soy yo. Ahora, a mí me parece que en estos momentos se está dando la oportunidad, ¿no es cierto? Y por eso yo con agrado acepté la invitación que me hizo Moisés, y también cuando supe que venía Ricardo, de venir a este encuentro. Porque se da la posibilidad de ir construyendo esa unidad. Cuidado, la unidad no significa similitud total. No, claro. No. Pues. Significa fraternidad en la diversidad. Perfecto. Es decir, podemos juntarnos, tener un pensamiento propio cada uno, porque el socialista, obvio, en forma natural, es un hombre de pensamiento libre. Y por lo tanto, no se somete a consigna, actúa por principio. Y entonces, en esa diversidad se puede producir la unidad. Pero no pensemos que esto significa que todos vamos a pensar igual. Y no, eso no es socialismo. No ocurre, digamos. Y en este momento yo creo que uno de los elementos que va a permitir esto es que hay un consenso entre muchos socialistas, como los que estamos aquí, que me atrevo a decir, en que planteamos de que es necesario actuar bien, actuar correctamente, pero que no basta actuar bien. Hay que ser capaz, además de actuar bien, de denunciar y enfrentar el mal y el error. Yo no saco nada con decir, pero yo no lo hago. Si no voy a ser capaz de enfrentar lo que está mal. Entonces yo creo que nosotros, en ese espacio fraterno que tenemos que reconstruir dentro del Partido Socialista, tenemos que ser capaces de ir analizando las situaciones y en función de ellas opinando, y lo que está incorrecto se debe denunciar y se debe actuar. ¿Existen estas líneas aún, Manuel, en el interior del Partido Socialista? Existen en las personas, en muchas. Yo creo que son muchos los militantes que están esperando precisamente esto. Y yo insisto, yo creo, honestamente, y si no fuera así no estaría aquí hoy día, de que Ricardo tiene ese pensamiento, de que Moisés tiene ese pensamiento, que algunos de los dirigentes que conozco, porque ni siquiera los conozco a todos bien, actuales, ¿no es cierto?, tienen la noble intención de reconstruir este espacio, porque el socialismo significa fundamentalmente fraternidad, solidaridad. Siempre hubo disputas dentro del partido, pero no había carnicería, por así decirlo. Y eso es lo que yo creo de que es necesario enfrentar hoy día. Muy bien, nos van quedando 5 minutitos prácticamente, entonces quiero darle la oportunidad a cada uno como para que se exprese libremente o para que recuerde al expresidente en este día de natalicio 107 o argumente algo más en torno de los principios. Libertad de expresión a esta hora, don Ricardo. En la tarde, noche ya. Bueno, la verdad es que yo creo que a este Partido Socialista le hace falta mirar bien la obra de Allende. Al hombre, al ser humano. Porque si somos capaces efectivamente de alguna forma entender cuál era su conducta de vida, su comportamiento como ser político, ser pensante, a este partido lo va a hacer muy bien. Porque Allende era un hombre que generaba encuentros. Él, su tarea fundamental durante gran parte de su vida fue aglutinar a la izquierda. Esa fue su tarea. Y no solamente eso. Hay que recordar que la figura de Allende era absolutamente transversal. Él tenía amigos en todos los sectores. ¿Ya? Amigos entrañables como un hombre profundamente derecho como el doctor Cruz Coque. Era amigo íntimo de Salvador Allende. Tenía amigos de la democracia cristiana. Este concepto de fraternidad no solamente tenemos que ejercitarlo dentro del Partido Socialista, sino que también nosotros asumir que esta tarea es posible, proyectarse afuera. Porque también le hace mal a los jóvenes, le hace mal a la familia cuando nos peleamos, tenemos esta pelea entre nosotros. Ellos no están buscando esa propuesta, lo que están buscando es una propuesta distinta. Y Allende encarnaba profundamente esto que estoy señalando. ¿Ya? Cuando Allende hablaba efectivamente de que efectivamente el Partido Socialista es un partido revolucionario, no era una invitación a la revuelta, ni al descalabro, ni nada. Él decía que el Partido Socialista era revolucionario por una situación fundamental, porque apuntaba, por temas de principio, a terminar con las desigualdades y a apuntar con la igualdad de oportunidades. Esto lo dijo Allende hace 60 años atrás. Pero es un mensaje absolutamente vigente. Es absolutamente vigente y potente. Entonces, es ahí donde yo creo que efectivamente nosotros como socialistas tenemos que, de alguna forma, en el buen sentido del término, apropiarnos de lo que eran estos principios y valores que ejercitaba permanentemente Salvador Allende. Y que nosotros perfectamente podemos colocar hoy día sobre la mesa y mostrar claramente a nuestros militantes, a nuestros adherentes,
a quien pretendemos conquistar, que este Partido Socialista sí es capaz de hacer bien las cosas. No nos demanda mucho. Yo creo que eso es, hagamos bien las cosas. Gracias, Ricardo. Moisés. Bueno, la verdad que lo que plantea Ricardo, obviamente, absolutamente de acuerdo, es una realidad. Y volvemos a destacar y recalcar, ¿cierto?, lo que significó la figura de Allende. Yo quisiera una cosa muy poquita, recordar algo de lo que significó, ¿cierto?, el gobierno Allende, la Unidad Popular aquí en Magallanes, fundamentalmente asociado a ENAP, ¿cierto? Se crea en 1970 el complejo de Posición Cabo Negro. El 1 de mayo, una cosa muy significativa, ¿cierto? Simbólica, con lo que significaba el gobierno popular. En el año 71, ENAP se hace cargo de la distribución del gas en Magallanes. Y justamente se busca la fecha 1 de mayo por lo que significaba. Y también el mismo año se construye el gasoducto Tranquilo Natales, para que hasta los días de hoy vigente. Que después, lamentablemente, ¿cierto?, el gobierno de dictadura se entregó a una empresa privada. Eso es otro cantar. Sí, claro. Pero esa gran cosa se hizo justamente en ese gobierno. Yo quisiera, tú lo recordabas, justamente el último discurso que hizo Allende cuando estaban bombardeando la moneda, antes justamente, ¿cierto?, un discurso enorme de magnitud por el contenido y en el momento que se estaba haciendo, porque mientras lo bombardeaban, ¿cierto?, a punto de morir, y ser capaz de escribir ese mensaje, la verdad que es una inmensidad enorme. Yo quisiera recordar esas últimas palabras que las tengo aquí. Dice, las últimas palabras fueron: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Muy bien. Gracias, Moisés. Manuel. Sí, yo solamente señalar un valor más que era muy característico de Allende y que nosotros tenemos que recuperar: la tolerancia. La tolerancia que no significa no disentir. No. La tolerancia significa aceptar que el otro piense de otra manera. Claro, tolerancia significa ser capaz de, sin asumir la posición del otro, pero ponerse en la posición del otro para entender la mirada del otro y poder, en función de ello, construir una propuesta nueva. Ser tolerante significa estar abierto al diálogo, pero no al diálogo unidireccional, que va de mí para allá, sino que va de ida y vuelta. Exactamente. Y por lo tanto, eso es tolerancia. Y yo creo que si logramos instalar este espacio de fraternidad y en que cada uno exprese libremente sus pensamientos y logramos con tolerancia producir la dinámica de la participación, entonces el Partido Socialista va a reencontrar su camino y va a lograr esa esperanza, porque ese discurso nos deja como legado un mandato de esperanza y de optimismo. Tenemos que ser capaces de construir de nuevo y abrir las anchas alamedas. Eso es lo que es. Gracias, Ricardo, por haber venido a nuestro programa. Muy amable. Muy gentil, muy amable por la posibilidad que nos dan de hablar de política. No es fácil hoy día, así que doblemente agradecido, Jaime. Gracias. Te vaya muy bien, gracias, Ricardo. Gracias, Moisés, presidente del partido. Gracias. Muy amable. Manuel, un gusto. Y gracias, yo también digo, porque voy a ser bien franco, hacía mucho tiempo que no tenía una conversación netamente política con gente con la que uno se siente agradado. Gracias por la invitación. Muy amable. Y de esta manera, bueno, estamos concluyendo nuestro programa en esta jornada, en este día viernes, fin de semana. ¿Cómo salió el partido, Leo? Ganó Argentina penales. Claro, era que no. Bueno, estamos terminando nuestro programa de Conversando la Noticia. Digamos de paso que también estuvieron presentes por acá cerca Antonio Bradasic, un hombre que va al Comité Central del Partido Socialista, y don Ricardo Andrade Santana, militante del sector marítimo, que estuvo también aquí cerca nuestro a esta hora de la noche. Nos estamos despidiendo, le agradecemos mucho la gentileza de su compañía, Ricardo Barrientos, Moisés Ojeda, Manuel Troncoso, en torno del natalicio de Salvador Allende Gossens, hoy aniversario número 107. Muchas gracias, buenas noches, hasta el lunes.